La modernidad, concepto y características. Nos basaremos para ello en el libro Todos los sólidos se desvanecen en el aire de Marshall Berman. Este libro habla sobre el concepto de la modernidad abordado desde el análisis de distintos autores modernos. Vamos a primero dar una pincelada de qué es la modernidad en contraposición a la premodernidad o el periodo anterior a la modernidad. Ser modernos es encontrarse en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, transformación de nosotros y del mundo, y que al mismo tiempo amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. Eso es ser modernos en este mundo. Entendemos la modernidad como una categoría para comprender los procesos sociales e históricos de la sociedad occidental. Es decir, es un nombre que le damos a un periodo histórico que comienza desde el Renacimiento, es decir, el siglo XV, XVI, hasta la época actual. Como es un periodo bastante amplio, se ha considerado que existen distintos momentos o fases de la modernidad. Incluso algunos pensadores dicen que hoy ya no vivimos en la modernidad, sino vivimos en la posmodernidad. En particular, Marshall Berman rescata el concepto de modernismo y modernización. Modernismo se refiere a las formas de pensar y vivenciar del sujeto en la época moderna, y a la modernización a todos los procesos políticos, económicos y sociales que suceden en el mundo moderno, valga la redundancia. A continuación presentaré las dicotomías presentes en contraste con la premodernidad y la modernidad. Voy a intentar no hacerlo tan profundo para no detenernos tanto tiempo en esto, que no es lo más relevante. Primero que nada, las dicotomías las dividí entre los tres ámbitos de la sociedad humana. El primer ámbito, el ámbito cultural, donde englobaremos la experiencia que tiene el sujeto con el mundo, cómo lo vivencia, cómo lo percibe, cómo se percibe a sí mismo en este. Luego, en el ámbito legal, que tiene que ver con la organización de la sociedad, con las leyes y la política. Y por último, el ámbito económico, que tiene que ver con la subsistencia, es decir, por supuesto, la economía, la producción y la tecnología. En el ámbito cultural, vamos a hacer la comparación, como les dije, con lo previo a la modernidad. Y en la época previa a la modernidad, Dios era el centro del universo. En cambio, en la modernidad, el ser humano pasa a ser el centro del universo. Y con ello, toda una reformulación de cómo vivimos la realidad. Cuando se pone el ser humano en el centro del universo, se le pone también su cualidad considerada suprema por el pensamiento moderno, que es la racionalidad. La racionalidad, se contrapone a la espiritualidad, como también el ser humano se contrapondría a la figura de Dios. Y esto además tiene otra vertiente que tiene que ver con la tradición, porque antiguamente las sociedades se basaban únicamente en sus tradiciones, en lo que la comunidad decía, y a diferencia de la modernidad, que es una de las características que mayor la representan, que es la búsqueda constante de innovación y de cambio, y no quedarse con lo tradicional. Por lo tanto, estos tres elementos son centrales en este periodo. Otro elemento relevante e importantísimo es que las creencias religiosas se dejan de lado para pasar a la relevancia y a la centralidad de la ciencia. Lo mismo pasa con que se deja de lado la vida comunitaria, donde la misma comunidad decía cuál era el rol de cada uno, y pasamos a una visión de la individualidad del sujeto, cosa que antes no existía.
En el ámbito legal existe una serie de elementos que representan a la modernidad. Por ejemplo, antiguamente, antes de la modernidad, existía una aristocracia y el pueblo. Esto quiere decir que se organizaba la sociedad en castas. En cambio, en la modernidad aparecen otros grupos como la burguesía y el proletariado, y desde esa forma se configura la sociedad no ya en castas sino en clases sociales. Por lo mismo, también pasamos desde la figura o la forma de gobierno del reinado hacia la forma de gobierno del Estado. Esto mismo conlleva también a que antiguamente solamente una persona por herencia tenía el lugar de poder. En cambio, en las sociedades modernas se deja de lado la herencia y la figura de una sola persona, es decir, se deja de lado el absolutismo, de forma paulatina, por supuesto. Los primeros siglos siguieron siendo monárquicos y absolutistas. Sin embargo, entrada ya la modernidad, se llegó a la forma de organización de la democracia donde las personas son electas y no son cargos heredados, o no deberían serlo. Luego, otro elemento importante es que aparece el código, el derecho, como parte fundamental de la organización de la ciudadanía. Las leyes escritas son un documento importante que determina cómo se deben llevar las personas y no así como el juicio unilateral de un rey. Luego, otro elemento que tiene que ver con lo anterior y que es totalmente relevante para el Estado y para la democracia es la burocracia, que permite que el gran Estado pueda seguir gobernando a su gente, y eso en contraposición a la palabra hablada por el rey, que en las sociedades premodernas era la forma de mantener su poder. Bien. En el ámbito económico, tenemos que en la modernidad, a diferencia de la previo a la modernidad, pasamos de una economía de subsistencia, es decir, que solamente se produce lo que se consume, hacia una economía de capitalista, donde las personas producen más de lo que consumen. Por lo tanto, ese excedente le genera una ganancia. Y luego esa ganancia se reinvierte en tecnología y se optimizan los medios de producción, generando mayores excedentes y mayores ganancias. Esa es la lógica básica del capitalismo. Su profesora de historia les podrá explicar mucho mejor esta parte. Luego, en relación a lo mismo, tenemos que se deja de lado la artesanía y los oficios, que antes era la base de subsistencia de las personas, y pasa a la producción industrial, donde con ayuda de las tecnologías de producción se deja de lado el trabajo manual y se comienza a producir en serie. La producción en serie es una característica del sistema económico actual, que permite la creación de grandes cantidades de objetos y de productos, que aumenta, por supuesto, la ganancia de los burgueses, que son los dueños de las empresas. Hoy en día, por supuesto, el concepto de burguesía ha cambiado totalmente, no se podría aplicar tal cual, porque las formas de organización del capitalismo han cambiado, se han transformado y ya no son las mismas del comienzo de la modernidad. Y por último, pasamos de la figura del campesino, que estaba en la economía de subsistencia, que tenía su pequeño huertito, que vendía a sus vecinos y que hacía trueque, pero que tenía una pequeña producción. Pasamos a este campesino que
por no tener ya, porque no la economía de subsistencia no es la mejor forma de economía y de agricultura, entonces pasamos de que estos campesinos empiezan a migrar hacia la ciudad y se generan una cosa que antes nunca había existido, que es el proletariado, es decir, los trabajadores de la industria. Y en un comienzo estos trabajadores viajaron a las ciudades y llegaron a estados extremos de pobreza, de insalubridad, y eso es uno de los grandes problemas que tiene la situación, la economía en la modernidad, que es lo que han sufrido y por lo que se le ha criticado muchísimo a este sistema, entre otras situaciones, como por ejemplo la, la concepción de naturaleza que se tiene en la modernidad o en el pensamiento, en el pensamiento de producción en serie, donde la naturaleza pasa a ser un bien y no un ser en sí mismo, por lo tanto el ser humano puede hacer lo que quiera con ella y tenemos hoy nuestra crisis ambiental. Eso debido a los conceptos que hay detrás de la efectivamente la modernidad. Bien, resumen de conceptos. Tenemos que en la modernidad el centro es el ser humano, como se ve acá, está en el centro. Su cualidad principal que se valora principalmente es la razón, gracias a la cual ha llegado a su conocimiento científico y gracias también a el impulso hacia la innovación ha llegado hacia el conocimiento científico. Estos dos elementos han permitido perfeccionar los sistemas de gobierno para llegar a un Estado, a una democracia y también la burocracia. Como dijimos, surge una clase social que tiene como principio la innovación y la generación de dinero y surge con ello entre burguesía, capitalismo y proletariado. Son conceptos que van a ir siempre de la mano, por lo menos en el la primera y segunda fase de la modernidad. Luego tenemos que pasamos hay una predominancia del Estado como en contraposición a las monarquías, los derechos legales y la democracia. Y respecto al capitalismo, basado en la industria y la industria basada en tecnologías de producción. Esos serían básicamente los conceptos que estarían en torno a la modernidad. Consecuencias y repercusiones de los principios agentes de la modernidad. Esto, por supuesto, son muchos más. Yo solamente rescaté algunos principios básicos o consecuencias básicas. Al igual que en la anterior, tenemos lo cultural o lo subjetivo, lo legal y lo económico. Respecto a lo individual y subjetivo, que es lo que más nos va a llamar la atención, porque en la literatura y en el arte vamos a percibir todos estos elementos que se evidencian. Hay una sensación de desarraigo, pérdida de las culturas ancestrales y pérdida de las identidades tradicionales. Esto principalmente debido a las grandes, como vemos acá, migraciones del campo a la ciudad. Estas migraciones donde llegan individuos solos o familias solas, dejan sus tierras, dejan sus tradiciones, entonces hay un desarraigo, una pérdida de la cultura y por supuesto el individuo pierde su identidad que siempre tuvo marcada en su campo, en su pueblo. Eso se ve muy fuertemente en Chile en el siglo XX, que fue por supuesto muy tardía el proceso de modernización.
Por ejemplo, lo vemos en las comunidades mapuches que tuvieron que emigrar hacia la ciudad y perdieron totalmente o muy fuertemente perdieron su forma de vida, no sé, por ejemplo, vivir en la ruca o su lenguaje o sus nombres incluso. Todo eso fue perdido y por supuesto va generando una sensación de desarraigo. Por otro lado, tenemos que aparece por primera vez en la modernidad el concepto de la subjetividad y de la individualidad. Antes la individualidad no existía y esta conciencia del individuo va generando algo que nos va a llamar mucho la atención en la literatura y en el arte, la autoconciencia. O sea, yo me doy cuenta de que yo soy. Esa autoconciencia es como uno de los resultados más potentes del proceso de la modernidad. Y eso evidencia totalmente en la literatura y me imagino que en la mayoría de las personas que vivimos en esta época somos autoconscientes. Nos damos cuenta de nuestro pensamiento, podemos escuchar nuestro pensamiento y darnos cuenta de eso. Eso es algo totalmente nuevo. Es un estado de conciencia de esta época de la modernidad. Y por todo lo anterior, tomando en cuenta también la autoconciencia, aparece un sentimiento de soledad y también un vértigo hacia la libertad. ¿Por qué? Porque el ser humano se da cuenta de que existe y está solo y además de que es libre y de que puede hacer lo que él se le antoje, entre comillas. Y eso le genera un vértigo al hombre moderno. Estos elementos son muy importantes porque los vamos a revisar en la literatura. Así que, bien. Respecto al ámbito legal, tenemos que desde la modernidad se caracteriza por ser una época de grandes revoluciones y levantamientos sociales. Esto, por supuesto, debido a que se expandió la, se, que empezaron a existir grandes grupos de personas letradas, porque iban al colegio, porque había acceso a los libros gracias a la imprenta, que tiene que ver con los medios de producción. Eh, Luego están las universidades también, entonces la cantidad de personas que empezaron a aprender a leer y instruirse fueron muchas y a darse cuenta de que las condiciones sociales no eran justas, etcétera, 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 y por lo tanto eso va generando grandes revoluciones sociales y al mismo tiempo estas revoluciones sociales van ganando los derechos civiles. Entre ellos, por ejemplo, el derecho de voto de la mujer o el derecho de ir a la universidad, la liberación de la esclavitud de los negros, entre muchos otros. También vale mencionar que las independencias de Suramérica, de Norteamérica, de la India, todas esas independencias también son gracias a a todos estos procesos de revoluciones. Así como también el dominio y la conquista también es parte de la modernidad, son las contradicciones de la modernidad. ¿Por qué? Porque en el fondo el burgués o estos grandes estados quieren dominar, tener más poder y al mismo tiempo la gente se opone a esto. Entonces esa es la constante lucha dentro de la modernidad, la constante contradicción. Bien, y por último, respecto a lo económico, tenemos que un refinamiento de los medios de producción, es decir, bueno, lo que ya hemos hablado, todo lo que tiene que ver con la revolución industrial está en esta parte de acá. Y por supuesto las migraciones de campo a ciudad y con ello la generación de la pobreza extrema. Situaciones que por supuesto acrecientan todas estas sensaciones en los escritores y en los pensadores. Y en la gente en general, por supuesto. En resumen, tenemos que la modernidad tiene como consecuencia grandes descubrimientos de las ciencias físicas que van
que generan procesos de industrialización de la producción y también en la generación de nuevos medios de comunicación. Todo esto va de la mano con el crecimiento urbano. Son todos elementos que están entrelazados entre sí y que van a mostrar cuál es el contexto de los seres humanos de esta época y desde dónde surgen todas las emociones y los pensamientos respecto de la vivencia de nuestra realidad. Acá tenemos un cuadro que ustedes lo pueden mirar, pueden reflexionar en torno. Para mí es un cuadro representativo de la modernidad. Yo puedo hacerles una pequeña mi interpretación personal. Por ejemplo, acá tenemos a los como al pensamiento filosófico, al, a los grandes pensadores, a la ciencia, acá las revoluciones, acá ya más el hombre moderno, los avances tecnológicos, en fin, este sería como una especie de ilustración de lo que significa la modernidad. Un Marshall Berman, voy a pasar esto muy rápido porque no es relevante, solamente es contextualizante. Existen tres fases. La primera es desde, como les dije, desde el Renacimiento hasta la Ilustración, o sea, desde el 1500 al 1790 o 1800 aproximadamente. Y entre ellos, por ejemplo, los hitos importantes es el descubrimiento y conquista de América, la invención de la imprenta que permitió que se difundiera el libro y el conocimiento, Martín Lutero y la Reforma Protestante, lo cual fue debilitando el poder de la Iglesia Católica y también reformulando los principios que tenía, porque la Iglesia Católica se había adjudicado muchos poderes durante la Edad Media, era un poco abusiva, y todas estas reformas empezaron a cuestionar estos poderes abusivos. Y por supuesto también la creación de la universidad y de las escuelas. La segunda fase es desde 1790 hasta finales del siglo XIX, 1890. En resumen, es más o menos durante este siglo. Durante el siglo XIX, o sea, el 1800, se desenvuelve la segunda fase, que es donde aparece la revolución industrial, la revolución francesa y una serie de revoluciones que lucharon los europeos contra las monarquías. To- Todo en esta parte es más que nada un proceso europeo. Y Estados Unidos también, porque también se independizó en estas fechas. Perdón, en estas fechas se independizó Estados Unidos. Y América se independizó en este siglo. Chile, por ejemplo. Bien, y ya está la tercera fase, que es la que nos convoca, la que nos importa y la que vamos a trabajar, pero estas anteriores están totalmente relacionadas, así que por eso también se las presento, para que contextualicemos la fase final de la modernidad, que es desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX. La verdad es que podría ser hasta hoy, pero existen otros nombres de la modernidad, o yo hablaría de una cuarta fase. El libro en el que nos basamos fue publicado más o menos en esta fecha y hasta esa fecha el autor se refiere. ¿Cuáles son los hitos importantes de esta tercera fase? Es la segunda revolución industrial, es decir, todavía más avances tecnológicos, las guerras mundiales y la expandización de la modernización en el mundo, y va la mundialización y la globalización, la aparición de las nuevas tecnologías y todo lo que conocemos hoy en nuestra forma de vida es esta tercera fase. Esta tercera fase también muchos autores la llaman la modernidad tardía o la posmodernidad. A partir de 1960 hasta hoy podría ser 70, podría ser considerada como la posmodernidad, pero todavía no está
no es oficial, digamos, que sea posmodernidad o que sigamos en la modernidad. Bien, los principios del pensamiento moderno son los siguientes. Los vamos a dividir por las fases. En la primera fase, que es como la protomodernidad, como la modernidad inicial o básico, donde se sientan las bases, es que el ser humano confía en la razón. Confía ciegamente en la razón, de que la razón le va a traer, hacia la evolución del ser humano. Es decir, que cree que la ciencia y la tecnología nos llevan hacia el progreso de la humanidad, que la humanidad y la sociedad humana va siempre en evolución. Y estas ideas que fueron impulsaron el desarrollo de la ciencia, del conocimiento durante este periodo, en el siglo XIX, como les dije, la segunda fase, hay un desengaño de estas ideas. Se dan cuenta de que en verdad no era tan así, que no íbamos a hacer el progreso, que había muchas cosas que se habían tomado desde la razón, pero no eran para mejor para la humanidad. Y por otro lado, que también no éramos pura razón. Por ejemplo, Sigmund Freud nos revela de que tenemos un inconsciente que no es razonable y que nos domina y que hacemos muchas cosas de forma inconsciente e irracional. Entonces, en esta segunda fase de la modernidad, el ser humano es autoconsciente, recién en este momento es consciente de que está viviendo en este periodo y al mismo tiempo, por otro lado, se da cuenta de las contradicciones que tiene esta confianza en la razón, esta idea de progreso es contradictoria porque por un lado hay logros, pero por otro lado hay destrucción. Y esto también a la vez genera una sensación de pérdida del paraíso premoderno. Esto tiene que ver como con una sensación de la pérdida del paraíso como la vida en la naturaleza, la vida salvaje o la vida fuera de la sociedad, genera como una sensación de pérdida en el ser humano, en el hombre moderno, hombre y mujer moderna. Y por último, como ya les mencioné, que existe una conciencia de estar en la modernidad, recién en este momento, en el siglo XIX. Y la tercera fase de la modernidad, también llamada modernidad tardía o posmodernidad, estas contradicciones de esta segunda fase que el ser humano las vivenciaba, o sea, se dan cuenta que por un lado iba bien el desarrollo, pero por otro lado iba mal. Acá la tercera fase ya dicen, no, la verdad es que se radicalizan los puntos de vista. Entonces, las contradicciones que antiguamente las vivenciaba una sola conciencia, ahora existen los grupos que están contra la modernidad y los grupos que están a favor de la modernidad. Entonces, hay como una radicalización del pensamiento. Y también una particularización de las visiones sobre la modernidad. Entonces empiezan a ver, no, es que nosotros estamos de acuerdo con esto y nosotros con esto, otro. Entonces empiezan a particularizar las visiones y sesgar. Eso sería una de las características de la tercera fase de la modernidad. Una voz arquetípica de la primera fase es Jean-Jacques Rousseau, y que cuenta en uno de sus relatos que en la ciudad todo es absurdo pero nada es chocante, porque todos están acostumbrados a todo. En él podemos ver características propias del modernismo, como la ensoñación nostálgica, la introspección psicoanalítica, la democracia participativa, la vida social como un torbellino y la conciencia de la migración campo-ciudad como un proceso, o la conciencia de la ciudad como un espacio de transformación. Esta atmósfera de agitación y turbulencia, vértigo y embriaguez psíquicos, extensión de las posibilidades de la existencia y destrucción de las barreras morales y los vínculos personales, expansión y desarreglo de la personalidad, fantasmas en las calles sin el alma, es la atmósfera en que nace la sensibilidad moderna.
Bien, entonces vemos que la sensibilidad moderna, o sea, la conciencia de ser moderno, surge en este contexto de agitación, turbulencia, vértigo, eh, como ser y no ser. Ese es como el cuestionamiento que va despertando esta conciencia moderna. En la segunda fase del siglo XIX, como los personajes o los pensadores más relevantes que representan mejor esta segunda fase es Nietzsche y Marx. Los dos son, y en general en esta época, en esta segunda fase, existe un ataque al entorno de la modernización, intentan destrozarlo. Pero por otro lado se encuentran muy cómodos en él. Digamos que los que critican la modernidad son también burgueses. Entonces esa es otra parte de las contradicciones. Entonces finalmente los que están criticando y los que se dan cuenta de las bondades de la crisis que está generando la modernidad finalmente son personas acomodadas en ella misma. Luego, tenemos que una de las opiniones de las opiniones de estos autores es que la humanidad está sumergida en una gran ausencia eso. También hay como una constante autodescubrimiento y a la vez burla de sí mismo y una autocomplacencia y duda de sí mismo. Entonces estamos llenos de contradicciones. Este hombre, sin embargo, a pesar de conocer el dolor y el miedo producto de la modernidad también, porque, por ejemplo, el dolor de ver a la pobreza extrema, el, el, el miedo a las enfermedades que surgen en esta época, a pesar de eso, aún cree en su capacidad de seguir adelante. Vamos a leer el paisaje de esta segunda fase de la modernidad. Es un paisaje de máquinas a vapor, fábricas automáticas, vías férreas, nuevas y vastas zonas industriales, de ciudades rebosantes que han crecido de la noche a la mañana, frecuentemente con consecuencias pavorosas, de diarios, telegramas, telégrafos, teléfonos y otros medios de comunicación de masas que informan a una escala cada vez más amplia, de estados nacionales y acumulaciones multinacionales de capital cada vez más fuertes, de movimientos sociales de masas que luchan contra esta modernización desde abajo, de un mercado mundial siempre en expansión que lo abarca todo, capaz de un despilfarro y una devastación espantosas. Como ven, este paisaje de la modernidad todavía podría seguir aplicándose a nuestros tiempos. Por lo tanto, son elementos que aún son vigentes. Estas son las citas que hace Marshall Berman de Nietzsche en su libro Más allá del bien y el mal. Es decir, esto sería la visión que plantea Nietzsche. En tiempos como estos, el individuo se atreve a individualizarse. Por el contrario, este valiente individuo necesita un conjunto de leyes propias, necesita de sus propias habilidades y astucias para su autoconservación, autoelevación, autodespertar, autoliberación. Ahora, nuestros instintos pueden desbocarse en todas las direcciones posibles. Nosotros mismos somos una especie de caos. Y luego, por otra parte, dice, por todas partes también hay quienes cuya solución al caos de la vida moderna es intentar no vivir en absoluto. Es decir, tenemos por un lado al ser que se vuelve individuo por primera vez y que en esta empresa de ser individuo necesita sus leyes propias para liberarse, para elevarse, para despertarse, pero también hay quienes ante este caos y esta locura de la vida moderna, dice, cuya solución al caos de la vida moderna es intentar no vivir en absoluto. Para ellos, ser mediocres es la única moralidad que tiene sentido. Ustedes lo podrán ver, no es un ejemplo tan lejano de que hay personas que
en toda esta vorágine no eligen simplemente vivir sin, sin buscar nada en especial. A eso más o menos se refiere Nietzsche. Y lo critica, por supuesto, fuertemente. Luego después él es malinterpretado por distintos pensadores autoritarios. Pero bueno, ese es otro tema. Voces arquetípicas de la tercera fase de la modernización, del modernismo, y es en el siglo XX. En este siglo, o sea, en esta etapa no vamos a mencionar autores en específico porque ya se divide, existen muchísimos porque como vimos se particularizan las visiones, entonces ya no hay grandes relatos ni personas que engloben todo el contenido, sino que hay un libro para cada tipo de persona. Dice, pero existen líneas o ideas que persisten en todos, y estas son las siguientes. Ya no sabemos cómo utilizar nuestro modernismo. Esto plantea Marshall Berman. Dice que en esta fase ya no sabemos cómo utilizar nuestro modernismo. Hemos perdido o roto la conexión entre nuestra cultura y nuestras vidas. Claro, en esta época lo que él plantea es que ya, pues de algún modo se aceptó el ser modernos y se perdió el inicio del asunto. Ya no hay una visión de qué era cómo fue antes. Ya no se sabe cómo era el mundo antes de la modernidad. Entonces, ya no hay un cuestionamiento de la misma, o sea, hay un cuestionamiento, pero es un cuestionamiento superficial claro, es un cuestionamiento más superficial. Ya se perdió como la raíz del problema, por decirlo de algún modo. Entonces nuestra cultura se separó de nuestras vidas. Digamos que vivimos una vida eh, separado de lo que está sucediendo como a nivel social, por decirlo de algún modo. Nuestro siglo ha engendrado un arte moderno espectacular, pero parece que ha olvidado cómo captar la vida moderna de la que emana este arte. Entonces, es como por decirlo de algún modo, es como que hacemos sin saber por qué hacemos, ni de dónde viene lo que hacemos. Se perdió la ruta. Bien. En ese sentido, luego tenemos un punteo, dice, perspectiva y campo imaginativo reducido. Claro, la perspectiva ya no es tan amplia como el siglo anterior. Se polarizan y rigidizan, apareciendo totalizaciones de las antiguas contradicciones modernas. Por un lado tenemos grupos de personas o pensadores entusiasmados y acríticos con la modernidad, y por otro lado grupos de pensadores que condenan y se distancian y desprecian la modernidad. Entonces tenemos, miren, como dos grupos polares. Y la modernidad es concebida como un monolito cerrado, incapaz de ser cambiado, es decir, algo que ya nos llegó, nos vino y no podemos hacer nada al respecto. Hay como una desilusión, un desencanto y una sensación de imposibilidad de cambiar. Eso es lo que caracterizaría este periodo. Sigamos un poquito más. Ya. Acá tenemos. La actividad de esta semana consiste en que ustedes encuentren una obra de arte que puede ser un poema, una canción o una película que represente alguno de los elementos de la modernidad o modernización o modernismo. Si es que es una canción, tiene que ir acompañada de su letra, y si es que tiene videoclip, del videoclip. Una película la puede mostrar a través del tráiler o una escena en particular, o un poema que considere que sea el reflejo de los pensamientos ideales de este periodo. Cuando hayas seleccionado tu canción, película o poema, no tienen que ser las tres, solo uno,
Debes justificar tu elección indicando qué características de modernismo o modernidad representa, al menos 2 razones. Entonces acá les voy a dar algunos ejemplos. Esto es para que tengan una idea y no tienen por qué ser antiguos ni nada, pueden ser de su época. Si todos vivimos en la modernidad, de alguna forma se puede manifestar la modernidad en todo momento. Yo les voy a presentar un poema, 2 canciones y 2 películas. El poema es de Pablo Neruda, Barrio sin luz. No lo voy a leer ahora porque si no va a ser muy largo, pero ustedes lo pueden leer para llevarse una idea. Luego tenemos un clásico que es, pensando en la película Pink Floyd The Wall, este clip que es es de la canción Another Brick in the Wall. Esa canción representaría alguno de los principios del modernismo, como una visión contraria una crítica a la modernidad y a sus instituciones. Luego tenemos la canción de Sui Generis, Aprendizaje, la pueden escuchar en YouTube, y que representa también como una forma de crítica a la modernidad a través de un sujeto que la padece y que intenta encontrar una salida. Luego tenemos esta película que que está basada en una novela bestseller que se llama El vendedor de sueños y que también representaría una crítica a la modernidad, ya que el mendigo que ven ahí en la carátula sería una especie de disidente del sistema de producción y el capitalismo y todo lo que ya hemos conversado. Luego tenemos la película O Menino e un Mundo, que es una película brasilera muy hermosa, se las recomiendo. Y esta película, más que hacer una crítica a la modernidad, no hace una crítica a la modernidad, sino que muestra como, como que retrata en qué consiste la modernidad. O sea, si quieren entender la modernidad, pueden ver esta película. Es como una historia de la modernidad, desde la perspectiva de un niño. Y, no, ese no, fue un error. Eso es todo, eso es todo, sí. Bien chicos, espero que les vaya bien, que hayan entendido la idea y si no les quedó claro vean la película O Menino e un Mundo y relacionenla con los conceptos que les he dicho. Los que quieran indagar más puedo recomendarles algún texto, así que muy felizmente recibiré preguntas si es que las tienen y espero que les vaya bien con sus canciones, películas o poemas. Nos vemos el jueves.